El millonario no sabe qué ponerse, pero al verla entrar, su reacción es asombrosa. En el corazón de la ciudad, donde las luces brillan con la intensidad de un espectáculo, Augusto Montemar se sintió sumido en una tormenta de incomodidad. La gala benéfica estaba en pleno apogeo. La gente reía con despreocupación, vestida de gala, como si fuera el último baile del mundo. Pero él, un millonario astuto y frío, se movía entre ellos como un espectro. Sus amigos lo animaban a participar. «Vamos, Augusto, disfruta. Tiene que haber más de lo que ves aquí», le insistió un amigo, mientras él buscaba su lugar en medio del lujo abrumador. Los candelabros titilaban, reflejando luces doradas sobre la piel de los asistentes. La música suave vibraba en el aire. Pero era un murmullo distante para Augusto. Su mirada se perdía en el interminable despliegue de sonrisas y ropa exquisita. Se sentía un pez fuera del agua, como un ladrón en un palacio. Pero entonces la atmósfera cambió. La puerta principal se abrió de golpe. Todos se giraron. Valeria apareció, como un estallido de color en medio de la monotonía. Su vestido, una obra maestra de encaje y seda, desafiaba todas las normas. Brillaba, se movía como si tuviera vida propia, y ella caminaba con una gracia que cortaba la respiración. Los murmullos se transformaron en un silencio reverente. Augusto sintió un vuelco en el estómago. Una sensación desconocida lo abrumó. Era imposible no mirarla. Su presencia era como una brisa fresca en un día asfixiante. Aquellos ojos llenos de chispa reflexionaban. Una historia no contada, una travesía oculta detrás de su encantadora sonrisa. Mientras su mirada se cruzaba con la de él, Augusto sintió un nudo en la garganta. Parecía como si el tiempo se detuviera. Sin embargo, Valeria no estaba sola. Detrás de ella, un hombre de porte desafiante seguía sus pasos. Javier, el hermano de Valeria. Su sonrisa mostraba un peligro inminente. Augusto lo reconoció al instante, su viejo rival. La rivalidad entre ellos no solo era una sombra del pasado. Javier tenía un talento especial para arruinar las cosas en el peor momento posible. «¿Qué hace aquí?», pensó Augusto, sintiendo su corazón latir más rápido. Javier no solo era un adversario en el mundo empresarial, sino también el guardián de un secreto que podría destrozar la hermosa conexión. Entre él y Valeria, la angustia lo invadió. Recordaba momentos de su infancia, recuerdos que había cerrado bajo llave. Todos regresaban impulsados por la visión de Valeria. La sensación de alegría y dolor entrelazados lo hacían querer acercarse, pero la sombra de Javier lo detenía. A medida que la gala avanzaba, la presión aumentaba. Augusto se debatía entre su frialdad habitual y el deseo insoportable de abrirse a Valeria. Pero, ¿cómo podría hacerlo cuando todo su mundo parecía estar a punto de desmoronarse? El oscuro secreto que Javier quería desenterrar amenazaba no solo su conexión, sino sus vidas. El aire estaba cargado de tensión. Augusto sabía que debía actuar. Pero al mirarla de nuevo, con esa mirada cautivadora, se preguntó si era capaz de superar sus propios miedos. ¿Podría realmente enfrentarse a su frío corazón antes de que Javier revelara lo que ambos habían intentado olvidar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. A medida que la gala se deslizaba hacia un crescendo de risas y miradas furtivas, Augusto se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Cada vez que miraba a Valeria, el nudo en su garganta se volvía más intenso, una lucha interna que parecía reflejar el caos que se desataba dentro de él. Justo cuando decidió que iba a acercarse, que iba a dejar atrás sus temores, un grito rompió la atmósfera electrificada de la gala. «Valeria». Una voz profunda resonó. Augusto se volvió rápidamente hacia Javier, que había extendido su brazo en un gesto teatral.
A su lado, un grupo de personas se detuvo, mirándolo con ojos grandes, expectantes. La tensión se sentía en el aire. Incluso la música pareció desvanecerse. Valeria se giró, sorprendiéndose ante el tono de su hermano. «¿Qué pasa, Javier?» Su voz era una mezcla de confusión y miedo. Las luces centelleantes reflejaron el sudor en su frente, mientras el hermano daba un paso adelante, su semblante grueso y autoritario como un trueno oscuro. «Es hora de que la verdad salga a la luz». La multitud se aglomeró, murmullo tras murmullo se desató como una ola. Augusto sintió que su corazón se paraba. Sabía que lo que sea que Javier revelara sería devastador. «¿Qué verdad?», Valeria preguntó, su voz temblando. Su rostro, que hacía un momento resplandecía de vida, ahora estaba pálido. La mirada de angustia que le lanzó a Augusto era un clamor silencioso. Era evidente que no estaba lista para lo que se venía. En un giro inesperado, Javier sonrió, un destello de malicia cruzando su rostro. «La verdad que tú y Augusto han estado tratando de ocultar. La razón por la que nuestros caminos se separaron, Valeria». La multitud contuvo la respiración. Augusto sintió que el sudor le mojaba la espalda. No era solo la amenaza a su relación con Valeria lo que lo inquietaba. Era su propio secreto, y uno que había guardado bajo llave durante años. «¿De qué hablas?». La voz de Valeria fue un susurro, su incredulidad palpable. «Te sorprendería saber quiénes son realmente tus padres». Las palabras de Javier destruyeron el aire a su alrededor. La sala quedó en un asombro completo. Valeria se dio un paso atrás, buscando apoyo en Augusto, pero él estaba congelado en su lugar. ¿Qué significaba eso? «Lo que estoy diciendo es que tus padres, Valeria, no son quienes crees». Javier se detuvo, disfrutando de la sensación de poder. «Son criminales. Y lo peor, de hecho, están involucrados en oscuros secretos de familia que tú jamás imaginaste». Un grito de horror estalló en la multitud. Rumores comenzaron a correr. La música se detuvo por completo. Todos estaban mirando, algunos con pena, otros con morbo. Augusto sintió que sus piernas temblaban. El miedo le oprimía el pecho. La mirada de Valeria se oscureció. Ella retrocedió, como si las revelaciones de su hermano fueran un golpe físico. «Javier, por favor». Valeria luchó por mantener la compostura. El dolor que se dibujó en su rostro desgarró a Augusto por dentro. «Eso no puede ser verdad. ¿Acaso no ves? Eres más parte de ese mundo del que quisiste escapar. Y Augusto, querido, no puedes seguir huyendo de lo que eres. Eres parte de esto también». La risa burlona de Javier resonó convirtiéndose en un eco macabro. Tiempo de desmoronamiento. Augusto sintió que su vida, sus decisiones, todo lo que había construido comenzaba a desvanecerse. Miró a Valeria, su mundo crispado, brillante y lleno de verdad. Ahora amenazaba con volver a caer en la oscuridad. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió baja, casi un grito. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Valeria se giró hacia él, buscando respuestas. Había un filo en su mirada que lo cortaba. La pregunta, el temor de perderlo todo, no solo a ella, sino también a sí misma. Y mientras la multitud murmuraba y el aire se llenaba de incertidumbre, Augusto se dio cuenta de que lo que dijo. Javier no era solo un secreto. Era una bomba de tiempo lista para explotar en sus vidas. ¿Podría algo tan devastador no dejar secuelas? ¿Qué más estaba oculto? ¿Quiénes eran realmente ellos? La música había cesado, pero el silencio se sentía ensordecedor. La noche apenas comenzaba. El silencio era ensordecedor. La multitud contenía la respiración, expectante de lo que Javier había soltado. Augusto estaba paralizado. Valeria lo miraba con desesperación. Como si su mundo se hubiera hecho añicos en un instante. La tensión era palpable, como un cable tenso a punto de romperse. «Esto no puede estar pasando», pensó él, el frío corriendo por su espina dorsal. «Basta, Javier», gritó Valeria, aunque su voz temblaba. Augusto notó el sudor en su bajaba con esfuerzo. Esa revelación era una bomba, y él estaba en el centro. La revelación de que los padres de Valeria eran criminales resonaba como un eco aterrador en su mente. Su corazón latía con fuerza, una sensación de inminente desasosiego ahogándolo. «¿Me estás diciendo que mis padres son criminales? ¿Es una broma?».
Valeria retrocedió un paso. Su incredulidad se tornaba en horror. La mirada en sus ojos decía que a medida que esas palabras penetraban su ser, algo se rompía en su interior. Pero Javier no se detenía. La verdad es dolorosa, Valeria, pero es algo que debes saber. Y Augusto se giró hacia él, una sonrisa maliciosa asomando en su rostro. Tú no puedes esconderte detrás de la riqueza. Te has lavado las manos de quienes eres. Pero el pasado siempre vuelve a atraparte. «Cierra la boca», gritó Augusto, sintiendo el calor de la rabia. «No sabes de lo que hablas». Pero su voz sonó tenue, casi titubeante. Miró a Valeria, que lo contemplaba con el temor reflejado en sus ojos claros. Un dolor que él también sentía. Un estallido. La puerta trasera de la sala se abrió de golpe, generando un estruendo que rompió la tensión. Los murmullos se intensificaron mientras una figura familiar aparecía. Era Raúl, el anciano amigo de la familia. Su rostro estaba pálido, como si hubiese visto un fantasma. Tenía algo importante que decir. «Raúl», exclamó Augusto, acercándose a él. «¿Qué ocurre? Necesito hablar con ustedes, es urgente. Valeria, tu vida corre peligro». Las palabras de Raúl fueron un balde de agua fría. La multitud se sumió en un manto de confusión, pero todos escucharon. «¿De qué hablas?», preguntó Valeria, su cara marcada por la preocupación. «¿Qué está pasando?». Raúl pareció dudar, como si cada palabra le doliera. «Lo que reveló Javier es solo la punta del iceberg. No solo son criminales, Valeria. Ellos están involucrados en algo mucho más oscuro. Y no son los únicos. Tú, Augusto, estás en peligro también». Los murmullos aumentaron. Se mezclaban con el miedo palpable en el aire. Augusto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Nada de esto tenía sentido. Todo estaba desmoronándose. Tus vidas están interconectadas de formas que no comprenden, por culpa de decisiones que otros tomaron hace años. No es solo un secreto. Hay algo que quieren. Borrar algo por lo que te han estado buscando. Raúl tragó saliva. Y ellos no se detendrán hasta conseguirlo. Augusto sintió un giro en su estómago. Se volvió hacia Valeria, que parecía perdida. La mirada de ella era una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Sus padres? ¿Y por qué eso los ponía en peligro ahora? De repente, un crujido resonó en la sala. La multitud se giró hacia la dirección del ruido. Las luces comenzaron a parpadear. Una sensación de inestabilidad envolvía a todos. Fue en ese preciso momento que un grupo de hombres entró, con rostros oscuros y miradas amenazantes. «Vámonos, ahora», gritó Raúl, empujando a Valeria y a Augusto hacia la salida. La acción era electrizante. El pánico creció como un fuego. Nadie sabía a quién confiar. Javier se quedó parado, una sonrisa de satisfacción en el rostro, como si todo esto fuera parte de su plan. La desesperación se apoderó de Augusto. Sabía que tenían que salir, pero los hombres se acercaban rápidamente. «¿Qué hacemos?», Valeria gritó, su voz llena de terror. El caos se desató en la sala. El corazón de Augusto latía con fuerza. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. ¿Era esta la verdad que había estado esquivando? La noche apenas comenzaba, y los secretos que habían estado ocultos estaban a punto de salir a la luz de la manera más destructiva posible. ¿Podrían sobrevivir a esto? ¿A quién podrían confiar su vida ahora? La incertidumbre colgaba en el aire, tan densa como la tensión que los rodeaba. La sala se llenó de un murmullo ahogado mientras la tensión aumentaba. Raúl, con la mirada fija, parecía estar en la cuerda floja entre revelaciones y la inminente alarma. Las palabras de Javier les habían hecho temblar a todos, pero ahora algo más estaba en juego. Era como si el aire se hubiera enrarecido, cargado de promesas de caos. «Vámonos, esta no es la hora para quedarnos aquí», gritó Raúl, empujando a Valeria y Augusto hacia la salida. La atmósfera era irreal. La multitud giraba como en un torbellino. La música había cesado, pero el silencio estaba colmado de un eco ominoso. Valeria miraba a su hermano con la mezcla de incredulidad y rabia que la consumía. «Él miente, Valeria, no le creas», clamó Augusto, tomando su mano. Pero Valeria, visiblemente afectada, apartó la mirada. «No, sé en quién confiar»,
Su voz era apenas un susurro. El miedo chisporroteaba en sus ojos, y eso desgarró a Augusto por dentro. ¿Cómo habían llegado a esto? De repente, un estruendo resonó junto a la puerta. Augusto se dio vuelta con todos en la sala. La inquietud del deseo de escapar bordeaban la locura. A través del umbral, dos hombres de aspecto decididamente amenazante irrumpieron entre gritos de las personas. Tenían el semblante oscuro, como sombras alargadas. Uno de ellos, con un abrigo negro y mirada helada, se adelantó. «Valeria», dijo el hombre con voz profunda como un trueno, «es hora de que vayas con nosotros». «¿Quiénes son ustedes?». Valeria gruñó, luchando por mantener la compostura, pero su voz tembló. Raúl se posicionó entre ellos, protectivo como un escudo. «Humano, lárgate de aquí», le gritó a los hombres. Pero ellos solo sonrieron con malicia, un brillo horrible en sus ojos. «Esta es una cuestión familiar, querida», dijo el segundo hombre, alzando la ceja. «Lo que tu hermano reveló no era más que un aperitivo. Lo que vendrá ahora es el verdadero postre». «¿Qué? ¿Qué quiere decir?». Valeria estaba asustándose más y más, y Augusto no sabía si debía ser valiente o salir corriendo. Y entonces, de la nada, un disparo resonó. Un sonido seco, rápido, y el tiempo pareció detenerse. Raúl se giró, con un brillo de horror en sus ojos. La multitud estalló en gritos, tratando de huir, pero el caos se desató como un incendio en un campo seco. «¡Déjame ir!». «No», Valeria gritó mientras los hombres se movían hacia ella. Su gracia de refugio se había convertido en prisión. Raúl cayó al suelo, un charco de rojo brotando de su costado. Valeria se desesperó, el miedo la invadió, y el ángulo de su mirada se convirtió en pura angustia. «¡No!», Augusto gritó, su corazón se paralizó. Quería avanzar, pero se sentía pesado, como si la realidad le pesara encima. Se sintió perdido en un laberinto de horror. «Valeria, corre». Pero ella estaba petrificada. Su mirada estaba vacía, como si hubiera visto la vida desmoronarse frente a ella. Los hombres se acercaron, un aire de triunfo rodeándolos, y en ese instante, un rostro que pensaban que no volverían a ver, apareció en la sala. Era un anciano, con un cabello gris y rasgos distintivos, el padre de Valeria. Su presencia detuvo varios segundos, como si el tiempo se hubiera colapsado. Nadie lo había visto desde hacía años. «¡Basta!», rugió el anciano, alzando la voz con autoridad. «No se lo lleven, se lo suplico». A través de su mirada intensa todo cambió. En sus ojos había tanto dolor como amor. Esos hombres se detuvieron. La confusión dominó por un momento. «¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Valeria, su voz quebrándose entre la incredulidad y esperanza. «Porque tengo que decirte la verdad, Valeria, la verdad que te han mantenido alejada de mí y de nuestro verdadero linaje», replicó con un tono que hizo que todos contuvieran la respiración. «¿Qué estás diciendo?». La conversación se elevaba de tal modo que cada palabra echaba más leña al fuego que ardía. El anciano continuó: «Tu madre no es quien crees, ni yo tampoco. Estamos amenazados por un pasado que creímos olvidado». Las revelaciones estaban comenzando a desenredarse, y en un giro inesperado el suelo dejó de ser seguro. La noche apenas comenzaba, y la tormenta que se avecinaba prometía más caos y secretos aún por descubrir. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Y a quiénes podían confiar sus vidas en medio de un mar de mentiras, amenazas y revelaciones devastadoras? La verdad se aproximaba, pero el dolor que aguardaba podría ser aún más intenso. La sala estaba en un silencio tenso. La mirada del anciano, el padre de Valeria, brillaba con una mezcla de desesperación y esperanza. «Lo que han hecho conmigo es inaceptable. Los secretos que guardamos son rocas que nos aplastarán si no los enfrentamos», dijo, su voz temblando a mosto con cada palabra. La multitud observaba, fascinada y asustada. «¿De qué estás hablando, papá?». Valeria estaba confundida, tratando de procesar lo que estaba pasando. «¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quiere decir con secretos?». El semblante del anciano se oscureció. «Ellos están aquí porque conocen la verdad sobre nuestra familia,
y también sobre ti, Augusto. En ese instante, todos los ojos se volvieron hacia él, y el aire se volvió frío. La inquietud que antes era solo un murmullo en su pecho, ahora era un grito ensordecedor. ¿Yo? ¿Qué sabes de mí que yo no? Preguntó Augusto, la voz resonando en su propia cabeza como un eco. Las palabras del anciano los sacudieron, como si algo en su interior temblara por la amenaza de lo que podría venir. Un rayo de luz se filtró a través de la ventana, iluminando el rostro de Valeria, que ahora estaba pálido. ¿Qué significa esto, papá? ¿Por qué están aquí? Dime la verdad ahora mismo. Su voz se alzó, llena de desasosiego. Pero antes que el anciano pudiera responder, los hombres que habían irrumpido se movieron. Uno de ellos, el que parecía el líder, sacó un documento arrugado y lo extendió hacia Valeria. Este es su legado, pequeña. Es lo que te pertenece por derecho, aunque no te guste saberlo. Su voz era suave, casi seductora. Augusto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era ese legado? La tensión en la sala aumentó. ¿Por qué me mientes? No puro y simple, gritó Valeria, su voz siendo solo un lamento. No quiero saber nada de lo que podrían decir. Mis padres no son criminales. Eso es una locura. Luego, en un giro desgarrador, el anciano dio un paso hacia adelante y con una voz quebrada confesó. Está bien, Valeria, es hora de que sepas. Tus verdaderos padres no son quienes crees, son tus abuelos, y ellos están en la cárcel. La revelación cayó como un hacha, el silencio se cortó. Valeria dio un paso atrás, como si un golpe la hubiera bofeteado. No puede ser, susurró, el horror llenando su rostro. No, esto no está pasando. Miró a Augusto, buscando alguna respuesta en esos ojos que siempre parecían seguros. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué más estás ocultando? Augusto estaba aturdido. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera responder, el silencio se rompió de nuevo. «¡Basta de mentiras!», gritó Javier, que había estado observando en la sombra, disfrutando del espectáculo. «La verdad duele, Valeria, pero no hay vuelta atrás. Ellos no son la familia que pensabas». Bajó la mirada, como si lo que dijera a continuación lo apuñalara. «Y tú tampoco». De repente, un disparo resonó, un estruendo agudo y desgarrador que hizo eco en las paredes decoradas de la gala. Las miradas se volvieron hacia el origen del ruido, todos en estado de pánico. Raúl había saltado entre Valeria y los hombres. Su cuerpo se desplomó al piso al instante, la sangre brotando de su pecho. La escena fue un caos. Gritos y confusión llenaron la sala. Valeria se lanzó hacia Raúl, su voz desgarrada. «No, por favor, no». El anciano no pudo más que mirar con horror mientras la realidad se desmoronaba más y más. «¡Lárgate de aquí!», gritó el hombre del abrigo negro, pero Valeria no escuchaba. Su mundo se desmoronaba con cada latido de su corazón. «Raúl, no». Augusto lo sintió también, el impacto en su pecho. Una parte de él se dio cuenta de que este momento cambiaría todo. Un secreto escondido, algo mucho más grande que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Ahora estaba al borde de estallar entre ellos. Nadie sabía quién era realmente un enemigo y quién un aliado. La multitud dividía sus miradas entre escapar o quedarse, y el caos se desató como un río revuelto. Valeria gritaba, buscando respuestas en la confusión, pero mientras el tiempo avanzaba, el rostro de su padre se volvía más temeroso. Aún así, en sus ojos había una determinación que sugería que quizás, solo quizás, había más que contar. «Hay algo más que debes saber, Valeria», dijo su padre, mientras la sala temblaba de miedo y la verdad se acercaba, lista para desatarse. La noche apenas comenzaba, y la tormenta de revelaciones estaba por estallar. ¿Quiénes eran realmente ellos? ¿Qué más les ocultaban? Nadie podía imaginar la profundidad del laberinto en el que estaban a punto de entrar. La sala estaba en un silencio tenso. La mirada del anciano, el padre de Valeria, brillaba con una mezcla de desesperación y esperanza. «Lo que han hecho conmigo es inaceptable. Los secretos que guardamos son rocas que nos aplastarán si no los enfrentamos», dijo, su voz temblando con cada palabra. La multitud observaba, fascinada y asustada.
¿De qué estás hablando, papá? Valeria estaba confundida, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quiere decir con secretos? El semblante del anciano se oscureció. Ellos están aquí porque conocen la verdad sobre nuestra familia y también sobre ti, Augusto. En ese instante, todos los ojos se volvieron hacia él, y el aire se volvió frío. La inquietud, que antes era solo un murmullo en su pecho, ahora era un grito ensordecedor. ¿Yo? ¿Qué sabes de mí que yo no? Preguntó Augusto, la voz resonando en su propia cabeza como un eco. Las palabras del anciano lo sacudieron, como si algo en su interior temblara por la amenaza de lo que podría venir. Un rayo de luz se filtró a través de la ventana, iluminando el rostro de Valeria, que ahora estaba pálido. ¿Qué significa esto, papá? ¿Por qué están aquí? Dime la verdad ahora mismo. Su voz se alzó, llena de desasosiego. Pero antes de que el anciano pudiera responder, los hombres que habían irrumpido se movieron. Uno de ellos, el que parecía el líder, sacó un documento arrugado y lo extendió hacia Valeria. Este es su legado, pequeña. Es lo que te pertenece por derecho. Aunque no te guste saberlo. Su voz era suave, casi seductora. Augusto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era ese legado? La tensión en la sala aumentó. ¿Por qué me mientes? No puro y simple, gritó Valeria, su voz siendo solo un lamento. No quiero saber nada de lo que podrían decir. Mis padres no son criminales, eso es una locura. Luego, en un giro desgarrador, el anciano dio un paso hacia adelante, y con una voz quebrada confesó. Está bien, Valeria, es hora de que sepas. Tus verdaderos padres no son quienes crees, son tus abuelos, y ellos están en la cárcel. La revelación cayó como un hacha, el silencio se cortó, Valeria dio un paso atrás, como si un golpe la hubiera abofeteado. No puede ser, susurró, el horror llenando su rostro. No, esto no está pasando. Miró a Augusto, buscando alguna respuesta en esos ojos que siempre parecían seguros. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué más estás ocultando? Augusto estaba aturdido. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera responder, el silencio se rompió de nuevo. ¡Basta de mentiras!, gritó Javier, que había estado observando en la sombra, disfrutando del espectáculo. La verdad duele, Valeria, pero no hay vuelta atrás. Ellos no son la familia que pensabas. Bajó la mirada, como si lo que dijera a continuación lo apuñalara. Y tú tampoco. De repente un disparo resonó, un estruendo agudo y desgarrador, que hizo eco en las paredes decoradas de la gala. Las miradas se volvieron hacia el origen del ruido. Todos en estado de pánico. Raúl había saltado entre Valeria y los hombres. Su cuerpo se desplomó al piso al instante, la sangre brotando de su pecho. La escena fue un caos. Gritos y confusión llenaron la sala. ¡No, Raúl!, Valeria gritó mientras se lanzaba hacia él. Su rostro se tornó pálido. El miedo la consumía. Las luces centelleantes reflejaban la desesperación en sus ojos, y Augusto sintió que su corazón se rompía mientras se quedó paralizado. «Valeria, debes salir de aquí», gritó Augusto, pero su voz se perdía entre los gritos y las carreras de la multitud descontrolada. «Esto es una locura», pensó Augusto con desesperación. Sus piernas se movieron casi sin que lo pensara. Tenía que protegerla. ¿Pero de qué? Las sombras de los hombres amenazantes parecían alargarse en la sala. El miedo se sentía como un manto helado. En un rincón, el anciano, el padre de Valeria, seguía sosteniendo la mirada con esos hombres, como si supiera algo que jamás se atrevería a revelar. «Díganle la verdad», clamó. Sus ojos intensos ahora brillaban como si supieran. Más de lo que aparentemente dejaban ver. Pero en ese momento, un nuevo giro inesperado rasgó la escena. A través de la puerta de entrada, un grupo de personas entró con una autoridad imponente. Eran agentes de la ley, con chaquetas azules y distintivos brillantes. La multitud se desvió, pero no de forma tranquila. El alboroto creció, y el caos se intensificaba. Todo parecía estar llevándolos a un callejón sin salida. «Todos al suelo. Nadie se mueva», gritaron los agentes, creando una nueva capa de pánico. «¿Qué está pasando?», Valeria gritó, todavía en estado de shock. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Augusto. Pero él no podía pensar. Todo se había vuelto confuso.
Antes de que pudiera procesar, uno de los agentes se acercó al anciano. «Usted tiene que venir con nosotros. Hay muchas cosas en juego y necesita responder algunas preguntas». «No puedo irme. Valeria necesita saber la verdad». El anciano suplicó, pero el agente lo tomó firmemente del brazo, llevándolo hacia la salida. Augusto sintió que una ola de frío le recorría toda la espalda. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvía más densa. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que creía, todo su mundo, estaba estallando en 1000 pedazos ante sus ojos. «No, papá, no me dejes», gritó Valeria, sus lágrimas finalmente fluyendo. La multitud estaba frenética, queriendo escapar, pero algo se había prendido. La conexión entre ellos y la verdad que los envolvía parecía más importante que nunca. En un giro final, cuando menos esta vez proveniente de un lugar distinto, una explosión de luz y ruido resonó por toda la gala. «¿Qué demonios fue eso?», pensó Augusto, buscando entre las sombras. Las luces titilaron, y la confusión se volvió un caos aún mayor. Las sombras esparcidas por el apocalipsis encendían una nueva tensión en el aire, mientras la verdad parecía estar más allá de su alcance que nunca. ¿Sobrevivirían a esto? ¿De verdad conocían a todos los que estaban a su alrededor? Las preguntas quedaron suspendidas, esperando respuestas que jamás llegarían. La tormenta apenas empezaba. La sala se llenó de un caos ensordecedor. El disparo resonó como un eco que rebotaba entre las paredes, y todos gritaron. Raúl yacía en el suelo, con sangre empapando su camisa. Valeria se desmoronó, el terror reflejado en sus ojos. «No, no, no». Su voz quebrada atravesó el aire, y Augusto sintió que se le rompía el corazón. Se volvió hacia el anciano, buscando respuestas en su mirada, pero todo era confusión. Las luces titilaron y empezaron a fallar. Había un olor a humo que se mezclaba con el sudor y el pánico. Augusto estaba exhausto, atrapado en un torbellino de emociones. Las manos de Valeria temblaban mientras se aferraba al cuerpo de Raúl. «Despierta, por favor, despierta». La desesperación en su voz le desgarraba el alma. Augusto quería hacer algo, pero se sentía impotente, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto una maldición. Un segundo disparo sonó, y las sombras de los hombres comenzaron a moverse de nuevo. El líder, el que tenía una mirada fría como el acero, avanzó hacia Valeria. «La verdad puede ser mortal, querida, pero aún no has visto nada». La calma en su voz era aterradora. Augusto sintió que el aire se volvía denso, como si el miedo lo atrapara en una bolsa. «No te acerques a ella», gritó, dando un paso adelante, pero otros hombres se interpusieron. La tensión estaba al borde de explotar, y cada segundo que pasaba se hacía más insoportable. En ese momento, el suelo tembló bajo sus pies. Todos se giraron hacia la entrada de la sala. La puerta se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. Era la madre de Valeria. Parecía más frágil de lo que él recordaba, pero había una determinación inquebrantable en su rostro. «Deténganse todos», gritó con voz firme. La sala se congeló. «Tú no deberías estar aquí», exclamó el líder de los hombres. La tensión era palpable. Nadie se atrevería a respirar. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo ella con una voz decidida, y ese momento parecía haber dividido la sala en dos. «¿Qué? Mamá, ¿qué está pasando?» Valeria apenas podía contener las lágrimas. La mirada de su madre decía que había más que contar. «Pueden creernos o no, pero tus abuelos no son quien creías». La multitud murmuró, y Valeria se quedó sin habla. «Tus verdaderos padres son mucho más complicados». «¿Qué?». La incredulidad golpeó a Augusto. No podía creer lo que escuchaba. «¿Qué quieres decir? Mis padres, los que creías que eran tus abuelos, fueron en realidad parte de un oscuro pasado». Las palabras de la madre de Valeria se deslizaron entre la confusión. «Son criminales, pero no es lo que piensan. Están involucrados en una conspiración más grande, uno que nos ha perseguido a todos». Los murmullos se intensificaron en la sala. Augusto sintió un frío helador. ¿Era esto cierto? ¿Qué clase de secretos estaban escondiendo? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta,
El líder de los hombres sonrió y dijo, «¿Entonces, ella está aquí para traicionarnos? Eso lo cambia todo». Todo sucedió en un instante. La sala estalló en caos nuevamente. Augusto tomó la mano de Valeria y se la apretó con fuerza. «Debemos salir de aquí, ahora». Pero el sudor frío le chorreaba por la frente. La madre de Valeria se interpuso, gritándole que no se fueran. Pero antes de que pudieran reaccionar, el grupo de hombres se abalanzó sobre ella. «¡No, mamá!», Valeria gritó, mientras su madre fue empujada bruscamente hacia atrás. La desesperación llenó sus ojos, y en un instante, algo dentro de Augusto cambió. En vez de huir, sintió que debía encontrar la verdad. Un impulso poderoso lo llevó a avanzar. «¿Qué es lo que realmente pasó? Dímelo, ¿por qué todo esto?». La desesperación en su voz resonó mientras luchaba por mantener el control. Pero la madre de Valeria lo miró con tristeza. Porque yo soy la pieza que falta en este rompecabezas. Y tú, Augusto, estás en más peligro de lo que imaginas». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una feroz determinación detrás. «Tienes que conocer tu verdadera historia». Y en ese momento, antes de que Augusto pudiera reaccionar, un fuerte grito llenó el aire. Raúl se movió, levantándose por un momento, mirándolos a todos con los ojos llenos de dolor. «Huyan, no hay tiempo. La verdad nunca fue lo que parece». Se desplomó de nuevo, y el terror se apoderó de Valeria. Las luces volvieron a caer, las sombras se abalanzaban, y en medio de todo el caos, Augusto supo una cosa: nada sería igual de nuevo. La noche estaba lejos de haber terminado, y como un eco de advertencia en su mente, se preguntó si realmente estaban listos para enfrentar lo que la verdad traería consigo. ¿Qué más estaba oculto y cuánto sufrirían antes de que estuvieran listos para enfrentar su destino? La sala se llenó de un caos ensordecedor. El disparo resonó como un eco que rebotaba entre las paredes, y todos gritaron. Raúl yacía en el suelo, con sangre empapando su camisa. Valeria se desmoronó, el terror reflejado en sus ojos. «No, no, no». Su voz quebrada atravesó el aire, y Augusto sintió que se le rompía el corazón. Se volvió hacia el anciano, buscando respuestas en su mirada, pero todo en su rostro era confusión y miedo. Las luces empezaron a parpadear, y un humo gris se filtraba desde un rincón, mezclándose con la tensión en el ambiente. La multitud gritaba y corría, como un rebaño aterrorizado. Augusto sintió que su pecho se oprimía. «Despierta, Raúl, vamos, por favor». Valeria sollozaba, aferrándose a Raúl como si su amor pudiera salvarlo. Pero él yacía, inmóvil, y la desesperación hacía mella en cada instante que pasaba. «Valeria, tenemos que salir de aquí», Augusto le gritó, tomando su mano temblorosa. Ella miró a su alrededor, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo dejarlo, Augusto, no puedo». El rostro del anciano se endureció, y su voz resonó sobre el ruido. «Debemos irnos ahora». Pero antes de que pudiera hacer algo, el líder de los hombres de negro comenzó a acercarse, con una sonrisa burlona que congelaba la sangre. «¿No es trágico, Valeria? Todo esto por no escuchar las advertencias». Los gritos y los murmullos se agolpaban en la sala. Valeria dio un paso atrás, pero su madre apareció como una sombra, erguida y decidida. «Basta, no permitiré que ataquen a mi hija». La figura de la madre se plantó ante Valeria como un escudo. «¿Tú? ¿Qué vas a hacer?», se burló el líder, mientras los hombres a su alrededor se movían inquietos. La tensión era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Pero en ese instante, todo se oscureció a su alrededor. Una explosión repentina retumbó, y el suelo se estremeció. Las luces estallaron y cayeron, enviando fragmentos brillantes volando por todas partes. La multitud gritó y se arrojó al suelo. Augusto sintió una fuerte presión en su pecho, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Entre el caos, Valeria se volvió hacia Augusto, sus ojos llenos de terror desesperado. «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?». Mientras el estruendo resonaba y la oscuridad se apoderaba de todo, un nuevo personaje apareció. Un hombre con un aire de autoridad, que camina entre los escombros. «Denme la mano todos», gritó, con un tono que cortaba el ruido general.
Era un agente del gobierno, o al menos parecía serlo. Este lugar no es seguro. Repito, salgan todos. Él es uno de ellos, no pueden confiar en él, gritó el anciano, pero las palabras se ahogaron en el ruido. La gente empezó a moverse, empujando y corriendo. Augusto se veía atrapado entre el deseo de cuidar a Valeria y la urgencia de escapar. «Valeria, ven». La voz del hombre resonó con una mezcla de orden y autoridad que nadie podía ignorar. Ella, entre lágrimas, miró a su madre, quien asintió con la cabeza. «Ve, hija, es nuestra única oportunidad». Pero antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres de negro empezó a rodear la salida, bloqueándola. «Nadie se mueve», dijo uno de ellos, con una mirada amenazadora. Y entonces, Augusto, en un instante de locura, vio la oportunidad. «Valeria», gritó, sin pensar. «La ventana». Sin pensarlo, la empujó hacia la dirección de una ventana que aún quedaba sin romper. «Sal, ahora», y con toda su fuerza la empujó hacia adelante. Si había algún lugar por donde escapar, era ahí. Pero en el momento en que ella saltó, un segundo disparo sonó. Raúl se había levantado a duras penas, desangrándose y empujando a Valeria hacia la libertad. «¡Corre! ¡Ve!», gritó con un esfuerzo casi sobrehumano. Un momento después, el disparo resonó de nuevo, y el mundo alrededor se volvió un torbellino de caos y desesperación. La figura de Raúl cayó al suelo y la multitud estalló de gritos. «¡No, Raúl, no!», Valeria gritó, girándose instantáneamente. Su rostro reflejaba el horror. «Ten cuidado», pero lo que quedaba era un instante de pura agonía. Raúl yacía en el suelo, sin poder levantarse, mientras la gente corría a su alrededor como si todo estuviera ardiendo. Augusto sintió un nudo en su garganta. «¡Valeria, salta!», volvió a gritar. Pero el miedo había paralizado a Valeria, y su rostro se enrojeció de dolor. Fue en ese preciso momento que el agente, rodeado de oficiales, finalmente se plantó enfrente de los hombres de negro. «Arresten a esos hombres. Están implicados en actividades peligrosas. Nadie más saldrá herido». La sala se volvió un caos total. Cuando los hombres de negro se vieron la vuelta, se podían ver destellos de armas en sus manos. «No nos llevarán», uno de ellos gritó, desatando el pánico general. Pero el agente seguía adelante, y en un giro inesperado, justo cuando todos creían que todo estaba perdido, la madre de Valeria levantó la voz. «¡Silencio!». Las palabras se alzaron sobre el caos y todos la miraron. «La verdad debe salir ahora. Raúl no es quien piensan». Cada mirada se volvió hacia él. Un momento de impacto profundo. ¿Qué significaba eso? ¿Esas palabras cambiarían el rumbo de todo lo que sucedía? La revelación estaba a punto de estallar, y mientras el caos continuaba, la angustia de Valeria era evidente. «¿Qué más nos ocultan?», se preguntó ella, el miedo reflejándose en sus ojos. La noche apenas comenzaba, y todo lo que creían estaba por ser revelado. La sala estaba en un caos absoluto. Valeria miraba a su madre con desesperación, pero las palabras no salían. La atmósfera era tensa, como si la sala entera contuviera la respiración esperando algo. «Raúl, por favor, despierta», Valeria suplicó, su voz temblando mientras las lágrimas caían de sus ojos. El ruido de la multitud parecía lejano, distorsionado por el miedo y la angustia. Augusto sintió un nudo en la garganta. «Valeria, tenemos que irnos», gritó, pero ella estaba tiranizada, atrapada entre su amor por Raúl y el horror que la rodeaba. La figura de su madre se interponía entre ellas, firme, pero el ambiente estaba al borde de estallar. De repente, una explosión iluminó la sala. Las luces titilaron, y un humo espeso se filtró por las rendijas, llenando el espacio con un olor a quemado. La multitud gritó y corrió en todas direcciones, como una manada de ciervos asustados. Augusto sintió cómo el pánico se apoderaba de él. «Valeria, ahora», gritó nuevamente, estirando su mano hacia ella. Fue ahí cuando el hombre de negro, el líder, sonrió. La verdad siempre sale a la luz de la forma más dolorosa. Su voz resonó, como un eco maligno en medio del griterío. «Pero hay algo que no saben, algo que cambiará todo». La multitud se detuvo un momento, paralizada por la tensión. «¿Qué quieres decir?», demandó el anciano, también aturdido, sus ojos fijos en el hombre. Pero antes de que pudiera responder, hubo un segundo estallido,
y la sala se llenó de ruido y flashes de luz. Entonces, de la nada, una figura conocida apareció. Era Javier, el hermano de Valeria, con un rostro que reflejaba un caos propio. «Es una trampa. Todos están en peligro», gritó, y su voz atravesó el aire como un disparo. La mirada de Valeria, llena de confusión, se posó en él mientras el miedo se arraigaba aún más en su interior. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, sintiendo que era como estar en una pesadilla. «Todos están en peligro, Valeria, y no solo por esos hombres». La verdad en sus palabras hizo que Augusto se detuviera. «Hay algo que he estado ocultando. Necesito que me creas». «¿Qué más podría haber?», Valeria interrumpió, sintiendo que ya había soportado demasiado. «Dímelo». Pero justo cuando Javier estaba a punto de revelar la verdad, un grito desgarrador llenó la sala. Gustavo, un amigo cercano de Raúl y conocido de Valeria, cayó al suelo con un disparo en el pecho. El tiempo pareció detenerse. El horror se apoderó de todos. «¡No, Gustavo!». Valeria se lanzó hacia él, pero se detuvo al ver el caos que la rodeaba. La sangre brotaba como un río, y la sala se llenó de risas macabras. Augusto sintió que el suelo se desvanecía. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó, pero su voz parecía pequeña entre el estruendo. En ese momento, un susurro arrastrado por el viento pareció calar en la sala. La madre de Valeria miró a su alrededor gritando: «¡Silencio! ¡Escuchen!». Murmullos se apagaron. «Todos ustedes están aquí porque son un objetivo. La verdad de nuestro pasado, de quiénes somos, se ha convertido en esta pesadilla. No solo somos parte de una familia, somos parte de una guerra secreta». Augusto miró a Valeria. Sus ojos reflejaban la confusión. «¿De qué estás hablando, madre?». La madre tomó aire y continuó: «Vuestros padres, Valeria, no eran criminales por elección. Eran parte de un cartel que buscaba venganza, y muchos de nosotros somos sus descendientes». La revelación cayó como una bomba. Augusto se sintió lleno de confusión y revuelo. ¿Qué significaba eso? Pero de repente otra explosión resonó más cerca, y el ambiente se volvió un caos total. El padre de Valeria, que aún estaba en la sala, se precipitó hacia el grupo y dijo con voz triste: «Lo que ella dice es cierto. He estado ocultando nuestra historia. Pero ya, no puedo más». De repente la sala quedó en completo silencio. La verdad se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Las miradas se cruzaron confusas y aterradas. «Esto cambiará todo», pensó Augusto, justo cuando la pesada atmósfera los envolvía. ¿Qué más secretos y mentiras los acechaban? ¿Qué caminos tomarían ahora? El futuro permanecía abierto, lleno de incertidumbres, mientras la noche parecía extenderse más allá de lo que podía imaginar. El caos estaba en su punto máximo. Las luces parpadeaban, el humo se espesaba y la confusión reinaba en la sala. Raúl, en el suelo, luchaba por respirar, y el tiempo parecía detenerse para Valeria. La desesperación la invadía mientras su madre, erguida y decidida, intentaba protegerla del horror que se desataba. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó su voz resonando en un silencio inquietante. «Mamá, no», Valeria suplicó tratando de aferrarse a los fragmentos de la realidad. «Lo que somos no es solo un legado de sombras», su madre prosiguió, su voz firme, «sino la historia de nuestra lucha. Todo lo que hemos ocultado está a punto de salir a la luz». La multitud se enmudeció, cautivada por la intensidad de sus palabras. La mirada de Valeria, llena de miedo y confusión, se posó en Augusto. «¿Qué está pasando?». «Todo va a estar bien», respondió él, apretando su mano con fuerza. Pero el desasosiego lo oprimía por dentro. ¿Cuánto más tendrían que soportar? Entonces la figura del anciano, el padre de Valeria, dio un paso al frente. «Mis amores, la verdad que ha mantenido. Nuestra familia en la oscuridad nos ha perseguido por años. Es hora de enfrentarla». Un murmullo se esparció por la sala, acompañando el sonido de las sirenas que se acercaban. La policía había llegado, pero no era suficiente para apaciguar el temor que anidaba en el aire. Un hombre de negro, con un rostro frío y calculador, sonrió con desprecio. «Ustedes piensan que esto ha terminado, pero la guerra apenas comienza». «¡Cállate!», gritó Valeria, su voz resonando con una mezcla de odio y desesperación.
No te dejaremos ganar. La valentía en sus palabras la hacían brillar, y por un instante sus ojos captaron la luz entre todas las sombras. ¡Atrás!, un agente gritó mientras se acercaba a ellos. Pero antes de que pudiera actuar, una nueva explosión hizo temblar la sala. La luz se desvaneció momentáneamente, y el estrépito era ensordecedor. Valeria cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando la luz regresó, un rincón de la sala se había vuelto un caos. La gente corría, y entre las sombras de la confusión surgió la figura de Javier. «¡Valeria, escapa!», gritó mientras intentaba abrirse paso. Augusto, sintiendo la urgencia, apretó la mano de Valeria más fuerte. «Vamos, ahora». Y juntos se lanzaron hacia la salida, atravesando el mar de cuerpos. La adrenalina recorría sus venas. Afuera, la noche estaba fría y despejada. El aire puro llenó sus pulmones mientras corrían lejos de la locura. Pero su corazón seguía latiendo desbocado. «¿Estamos a salvo?», preguntó Valeria, la angustia aún visible en su rostro. «Lo estaremos», respondió Augusto. Aunque no estaba seguro, se detuvieron, jadeando, observando cómo las luces de las sirenas giraban en la distancia, mientras la sombra de la gala se desvanecía. Fue en ese momento que el anciano apareció, su expresión marcando un cambio en el ambiente. «La vida no volverá a ser la misma, pero juntos podemos enfrentarlo. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única forma de encontrar la paz». Valeria miró a Augusto. La conexión entre ellos nunca había sido más pronunciada. «No quiero seguir escondiéndome», dijo ella. El fuego en sus ojos resplandecía con determinación. «Juntos podemos reconstruir lo que se ha perdido. Siempre estaré fuera». Mientras la noche se oscurecía, una nueva luz brillaba en su corazón. La verdad era su arma, y juntos lucharían por lo que les pertenecía. La esperanza renació entre ellos, como una llama en medio de la tormenta. Pero, antes de que la historia terminara, un último destello de realidad resplandeció. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora para ayudar al algoritmo y mantener esta comunidad viva. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. La verdad y la emoción están a un clic de distancia.